Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 25 de noviembre de 2019. Calendario económico de la jornada inició con cifras de confianza de los negocios en Alemania. Mejora un poco, pero está muy negativa frente a la historia de este indicador. Y en Europa también, declaraciones de miembros del Banco Central Europeo. Con respecto a América Latina, se van a conocer las cifras de crecimiento en México, las cuales registraron contracción del 0.3%. Es el segundo trimestre en contracción, es decir, técnicamente México entró en recesión. Y continuando en América Latina, cifras de balanza de cuenta corriente en Brasil, un déficit más alto de lo anticipado por el mercado de casi 8 billones de dólares en el mes de octubre. El mercado esperaba algo más de 5 billones de dólares de déficit. El anterior dato era de 3,5 billones de dólares en déficit. En Estados Unidos tenemos para hoy dos indicadores. El primero de ellos es el indicador de actividad económica o pues nacional de que calcula la Reserva de Chicago con una expectativa de menos 0.2. Esta indicador había medido menos 0.45 en la última cifra y viene presentando una clara tendencia bajista desde el último trimestre del 2018. Hay varios indicadores en Estados Unidos que nos muestra esa tendencia, aunque desde el punto de vista del nivel continúa en expansión. Este indicador ya precisamente se nos está mostrando contracción durante todo el año 2019. Y de hecho el promedio móvil 12 meses me marca menos 0.17, muy parecido al observado en el mes de octubre. Y en Estados Unidos tenemos colocación hoy de tesoros a 2 años, declaraciones también hacia las 7 de la noche del presidente de la Reserva Federal, aunque esperamos pues que no nos diga nada nuevo. Con respecto a los mercados accionarios, muy positivo cierre de la semana pasada, muy positiva apertura del día de hoy. Lo más importante ha sido la declaración de miembros del gobierno chino en el que afirmaban que iban a ser más estrictos y a sancionar de una manera más fuerte la violación de la propiedad intelectual, algo que ha venido demandando el presidente de los Estados Unidos para poder firmar un acuerdo de libre comercio. Por ahora, pues estaba mencionando, como ustedes bien saben, lo que es la fase 1 y estas declaraciones pues generan optimismo en esa vía. De hecho, el día de hoy, el indicador europeo Stock 600 está valorizando cerca del 0.7%. El indicador de Shanghai se valoriza el 0.7 también. Japón 0.8, futuros de Estados Unidos positivos cerca del 0.2%, es decir que cerramos bien la última jornada y estamos abriendo bien el día de hoy. Con respecto a lo que es el tema en Hong Kong, unas elecciones locales mostraron que los partidos pro democracia pasaron del 25 al 85% en representación en diferentes juntas de consejos pues, locales, y esto de alguna manera pondrá un poco más difícil al gobierno chino continuar con su avance en lo que es la toma de alguna manera pues de esta isla desde el punto de vista de la autoridad de China continental. Vamos a ver que son capaces estos miembros de consejos locales, pues no tienen desde el punto de vista digamos legislativo demasiado poder. Y con respecto a los Estados Unidos, los inversionistas son muy optimistas, tanto que los especuladores tienen en este momento unas posiciones récord en corto del índice de volatilidad de la bolsa de Chicago. Cuando yo tengo posiciones en corta en ese índice, creo que la volatilidad va a bajar, y la volatilidad es baja en escenarios positivos de mercados accionarios. Recuerden que cuando ocurre lo contrario, es decir, el índice VIX se dispara, muy normalmente lo que ocurre es que las acciones caen. Así que lo que estamos viendo es que son apuestas muy fuertes hacia el alza en el mercado accionario en los Estados Unidos, aunque como siempre pasa que cuando existe tanto optimismo, pues lo que ocurre a veces es lo contrario. Así que simplemente nos sirve para ver que en este momento los inversionistas tienen expectativas muy largas o de valorización sobre las acciones. Eso no quiere decir que no pueda cambiar más adelante. Y se confirman varias operaciones en los Estados Unidos de fusión o de adquisiciones, entre una de ellas, la que hablamos el viernes pasado, de
Charles Schwab adquiriendo Ameritrade, esta guerra que se ha venido implementando de cobros o no cobros, más bien de comisiones por transar acciones ETF en los Estados Unidos, pues está haciendo que se consolide el mercado. Algunos consideran que esta compañía con 5 trillones de dólares en activos, pues será un mamut tal cual en lo que es el mercado de broker electrónico en los Estados Unidos. Y la transacción sería, pues, se confirma el monto de 26 billones de dólares y la transacción se realizaría 100% en acciones, intercambio de acciones. Con respecto al tema de monedas, vemos hoy una dinámica, digamos que todavía se mantiene presión en América Latina en el tema de monedas, no muy fuerte, y lo más importante es el rebote o la recuperación del peso chileno, casi del 1%. El turno fue para Colombia durante el fin de semana con protestas donde vemos dos caras de la misma moneda, unas pacíficas y otros hechos un poco ya al extremo de vandalismo. Por supuesto, las redes sociales generan tanto información como desinformación, y si bien es cierto, se presentaron eventos delincuenciales durante el fin de semana, especialmente el día viernes en la noche, no tuvieron el alcance pues que se estaba reproduciendo en redes sociales. Eso sí, pues la situación no es normal para Colombia, ese tipo de protestas o tan largas pues no habían ocurrido en la historia, y pues puede haber algo de preocupación, así que Colombia pues tendría unas jornadas por lo menos de sus mercados financieros con mucho cuidado. Por el momento pues no hemos visto que haya arrancado demasiado sensible a lo ocurrido recientemente. En apariencia pues por el momento el tema se está volviendo un poco más pacífico de lo que había arrancado el día viernes, pero pues está en esa delgada línea que hay que tener mucho cuidado en la toma de decisiones de inversión. Con respecto a otros países de América Latina, el presidente de Brasil manifestó que estaba listo, estaba presto para evitar un escalamiento de las protestas en caso de que se llegaran a producir en su país, de lo mismo que ha venido ocurriendo en otros mercados de América Latina, y estamos viendo que en muchos países esa división pues está creciendo. Ahora se está hablando de Uruguay, que el partido de izquierda que lleva la presidencia por 15 años perdería la presidencia, pero las votaciones están 48-46. Recuerden lo que ha venido ocurriendo en otros países como el tema argentino, que se fue hacia la derecha y volvió pues a la izquierda, y todo este tema político es uno de los factores líderes para tomas de decisiones en América Latina. Así que no es raro que los inversionistas extranjeros no latinoamericanos sean reacios a incrementar de manera importante las posiciones durante estas jornadas. Así que mucho cuidado. En el resto del mundo, pues el dólar está recibiendo hoy una leve fortalecimiento, eventualmente hay tranquilidad entre los inversionistas. Si esto es así, creemos que lo más propicio es más adelante debilitamiento para el tema del dólar, pero por ahora lo que estamos viendo es leve fortalecimiento. Indicador de XY se fortalece cerca del 0.7, 0.06, 0.07% durante el día de hoy. Como ustedes pueden ver, la mayoría de monedas pierden valor, menos la libra esterlina. Hay unos anuncios con respecto a lo que serían las votaciones del 12 de diciembre. Recuerden que el 12 de diciembre es la elección del Parlamento, nuevo Parlamento en el Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson espera incrementar su participación, o que su partido aumente su participación, y de esta manera tramitar el Brexit lo antes posible, o su acuerdo de Brexit lo antes posible. Con respecto al tema petrolero, hay algo de descensos durante el comienzo del día de hoy, pero se mantiene muy cerca a los $58 el WTI, casi los 63 para el tema del Brent. Nos llama la atención la descripción que hizo Goldman Sachs alejándose del consenso de mercados, diciendo que la ampliación, más bien mantener el recorte de producción de la OPEP por un periodo adicional, la caída de la producción de esquisto que ellos están viendo y el incremento de la demanda que ellos están viendo va a ser suficiente para estabilizar los precios del petróleo en los $60 el barril, algo que se aleja de lo que mencionábamos nosotros de otros analistas de mercado que están vaticinando descensos de los precios del petróleo para el próximo año, precisamente porque la OPEP no va a incrementar los recortes de producción. El 5 de diciembre tenemos la reunión ministerial de la OPEP, el 6 de diciembre tenemos la decisión y veremos qué ocurre aquí con el mercado. Es importante, digamos, tener en cuenta o entender que en este momento el mercado cree que no va a haber ampliación de los recortes, y que a pesar de eso está ocurriendo lo que está mencionando Goldman Sachs, que de alguna manera el precio del petróleo está relativamente estable. Y continuando con el seguimiento a la colocación de acciones de Aramco, el viernes pasado esa compañía local Samba decía que todo iba magnífico, 19.5 billones de demandas de lo que se estaba
colocando muy cerca a la meta de los 24 o 25 billones de dólares equivalentes. El día de hoy se da a conocer que Aramco está haciendo una reunión para en Abu Dhabi para incentivar a los inversionistas regionales a que participen. Hasta el momento la participación del retail estaba por debajo del 50% de lo que ellos esperan. Recuerden que el retail iba a tener hasta el 0.5% de esta colocación y eran los institucionales, obviamente compañías muy muy ligadas a la monarquía saudí, las que habían estado haciendo las compras con el 85% de lo que se esperaba colocar en temas institucionales. Entonces, interesante estas afirmaciones, hay que continuar haciendo seguimiento a este tema y finalmente el gobierno mexicano está presionando a Pemex para que reduzca los gastos. La respuesta de Pemex en este momento es retrasar los pagos a los proveedores. No están reduciendo gastos, sino están dilatando el momento en que le dan la plata a aquellas empresas o compañías que le están dando algún tipo de servicio. Mientras tanto, en el mercado de renta fija, como vemos valorizaciones en acciones, en renta fija no hay razones de refugiarse, hay algo de corrección en esas tasas, leves incrementos. Estamos en tasas de tesoros a 10 años al 1.79. Dos posiciones sobre esto tenemos el día de hoy. La primera de ellas es de Vanguard, que cree que las tasas de tesoros a 10 años van a oscilar alrededor del 1.85, es decir, estamos un poco por debajo de eso, con un rango de 25 básicos arriba, 25 básicos abajo. 25 básicos arriba más o menos nos está dando el 2.10. Recuerden la semana pasada la gráfica que les presentamos de tesoros a 10 años, donde la media móvil 200 estaba en el 2.11, es decir, Vanguard dice que no cree que vaya a hacer una ruptura de esa media móvil, por eso pues no está tan estresado. Y a la baja 25 básicos es del 1.60, es de 1.60 a 2.10. Mientras tanto, JP Morgan redujo lo que ellos consideran cuál debería ser la tasa de equilibrio para sus tesoros a 10 años a niveles del 1.64, es decir, está dentro del rango bajo que está mencionando Vanguard y ve difícilmente que rompa el 2% al alza, entonces digamos que ese 2% es una zona muy importante del 2.10, del 2 al 2.10, que ojalá no la rompa porque si no obviamente habría un fuerte movimiento en el mercado de renta fija en el mundo. El viernes pasado hubo buenas noticias en los Estados Unidos, los PMIs tanto de servicios como manufacturero mejoraron y la confianza que calculó la Universidad de Michigan también mejoró. Esto no quiere decir que no se pueda producir lo que mencionamos de la desaceleración en los Estados Unidos, pero que por el momento no hay una inminencia de recesión, por lo menos en los próximos 6 a 9 meses. Veremos si los indicadores continúan corroborando este tema. Y para finalizar el tema de renta fija, el gobierno chino está adelantando el día de mañana emisión de títulos soberanos en dólares hasta por 6 billones, que siguen a una emisión de euros que ya estuvo realizando. Mientras tanto, en América Latina, como mencionamos, se confirma ya el escenario recesivo, por lo menos definición técnica en México, con esa contracción del 0.3% en el último periodo, el mercado esperaba contracción del 0.4%. Así que esas son todas las noticias para hoy. En teoría, los mercados internacionales están abriendo de manera positiva hasta el momento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Jair Alonso para la información del mercado colombiano. Como lo decía anteriormente Daniel, durante el fin de semana se siguieron presentando manifestaciones alrededor del país, aunque su mayoría fueron protestas pacíficas. Actos de vandalismo llevaron a declarar toque de queda en la capital del país el pasado viernes, junto con una ola de pánico que se difundió por redes sociales. Para apaciguar las protestas, el presidente Duque se reunió con alcaldes y gobernadores recientemente elegidos, durante la cual se inicia la gran conversación nacional que busca construir una agenda desde los territorios y con todos los sectores de la sociedad colombiana. Según el cronograma previsto, hasta el próximo 15 de marzo, todos los colombianos tendrían la oportunidad de presentar sus propuestas en espacios de participación que girarán alrededor de 6 grandes temas, que son el crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, paz con legalidad, medio ambiente y fortalecimiento de las instituciones. A pesar de esto, se siguen convocando protestas para lo que queda esta semana. Dado esta situación, la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República se aplazó para hoy a las 7 de la mañana, dado que el viernes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que salir de la reunión y asistir a un consejo de ministros convocado por el presidente Duque. En el marco del Congreso Nacional de Infraestructura, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que las inversiones en el sector de infraestructura pueden ayudar a dinamizar el crecimiento del PIB hasta en 1.5%. Señaló que el país no tiene espacio para incrementar el endeudamiento y atraer más dineros para el sector, pero dijo que la posibilidad de realizar enajenaciones debe seguir estando sobre la mesa, asimismo como se refirió el ministro de Hacienda Carrasquilla en sus declaraciones en el Congreso.
Por último, mañana la Agencia Nacional de Hidrocarburos llevará a cabo la segunda subasta petrolera del proceso permanente de asignación de áreas ante la necesidad de reactivar la industria e impulsar una mayor exploración y producción de crudo y gas. La entidad estima que en esta nueva ronda se dejará un saldo de inversiones de hasta 2.7 billones de pesos y en esta nueva ronda saldrán 59 bloques al mercado y serán 28 empresas habilitadas las que podrán pujar por cada una de las áreas. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl, el informe del mercado accionario. Entonces, Daniel, el índice Colcap el día viernes se mostró una valorización, principalmente favorecido ante protestas del jueves inferiores a las observadas en Chile y en Ecuador. Cerramos sobre los 1.613 puntos, lo cual genera en el corto plazo cierta calma para los inversionistas. A su vez, mantienen los bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron 78.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 13.000, la más valorizada fue BBC con un 6,5% y la más desvalorizada fue ETB con un 2%. Para el día de hoy esperamos que el índice colombiano podría ganar valor, favorecido principalmente por en un entorno internacional, en el plano internacional. Sin embargo, estamos muy pendientes a qué repercusiones puede haber sobre los mercados locales, teniendo en cuenta las protestas de lo corrido del fin de semana. Por el lado de noticias, Ecopetrol anunció un CAPEX para el 2020 de 4.500 millones de dólares, entre 4.500 y 5.500 millones de dólares, donde la mayor parte estaría muy enfocado hacia la parte de exploración. A su vez, Grupo de Energía de Bogotá, en un joint venture con una compañía que se llama Red Eléctrica, adquirieron una compañía brasilera que se llama Argo de Energía. Como tal, GEP sigue expandiendo su presencia en el país brasilero. Por el lado de resultados, en la jornada del día viernes reportó resultados Corfi Colombiana, los cuales damos lectura neutral con sesgo positivo, destacar principalmente de los resultados que la mayor parte no son comparables, teniendo en cuenta que en el 3T18 se reconocieron 330.000 millones de pesos, teniendo en cuenta los avances de las 4G. Sin embargo, al excluir ese efecto, los ingresos crecen cerca del 37%, lo anterior principalmente favorecido por una buena dinámica de Promigas, destacar principalmente de Promigas que la entrada en operación del gasoducto, de los tramos del gasoducto de Promigas le sigue generando una mejor dinámica, también un mejor comportamiento por el lado de tarifas y un mayor crecimiento en Perú, teniendo en cuenta el buen comportamiento de Coavi. Por el lado del sector de infraestructura se mantuvo relativamente estable, los ingresos decrecieron levemente, también excluyendo este efecto, decrecieron principalmente por un menor tráfico vial, teniendo en cuenta el cierre de la vía de Villavicencio, principalmente por Coviandes, mientras que se mantiene la buena dinámica en las otras 4G por el lado de tráfico. Por el lado del sector de hotelería se vieron afectados principalmente por mayores gastos administrativos y agroindustria mantuvo un comportamiento débil. En consolidado, la utilidad se expande, sin embargo, lo anterior fue la mayor parte favorecido por el comportamiento del sector de energía y gas. Por el lado de las recomendaciones, en la jornada del día viernes, la mayor parte se valorizaron, como tal se observó un comportamiento favorable para el mercado de renta variable local, destacar principalmente que por el lado de Ecopetrol está tan solo 30 pesos del precio objetivo. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de ISA, la cual teniendo en cuenta que en la jornada del día jueves llegó cerca a los 17.900, el día viernes se recuperó y se valorizó un 4,4%. Consideramos que a partir de esos niveles empieza a ser atractivo incrementar exposición a esta especie, destacar principalmente que el mercado está a la espera de los resultados finales por lado de la segunda etapa de enajenación por parte de PM, el cual podría ser superior a los precios actuales y podría generar valorizaciones en el corto plazo. Y finalmente tenemos la acción de Corfi Colombiana, la cual va a mantener una buena dinámica
se mantiene sobre los 28.800 puntos. El principal nivel como aprobar sería cerca a los 30.000 pesos. Destacar principalmente de Corficol que los resultados del día de hoy fueron como tal muy en línea con lo esperado por el mercado. Cabe recordar que la mayor parte de los resultados no son comparables y hay que ver muy en detalle como tal cómo fue el comportamiento de cada uno de los segmentos. Sin embargo, el principal mensaje es que Promigas mantuvo una buena dinámica. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Dólar abrió hoy con un leve incremento en la tasa de negociación. El máximo registrado hasta el momento ha sido de 3.436. Actualmente estamos en el 31, muy cerca de ese nivel de 3.430 que hemos mencionado que es como un imán o un nivel pues al cual creemos nosotros puede oscilar varias veces las cotizaciones. Como mencionamos inicialmente, hasta el momento, pues parece que las marchas tienen carácter un poco más pacífico, pero pues estamos como en esa línea en que pues una mala decisión puede tornar nuevamente las cosas un poco complicadas, así que hay que ser bien precavido en este tema. Si mantenemos esa línea que estamos en este momento de mayoritariamente el tema del movimiento social pacífico, pues podemos eventualmente ver algo de descensos del dólar hacia los 3.400 en las próximas jornadas, pero obviamente el nivel de volatilidad y de ansiedad que tiene en este momento la sociedad colombiana, pues es alto y por lo tanto, pues esto de alguna manera puede movernos también un mercado muy volátil en el tema de la parte cambiaria. El viernes pasado se negociaron solamente 883 millones de dólares. Recuerden que nosotros ya sabemos que 1.250 es como lo normal, es decir, casi un 30 o 35% por debajo de lo acostumbrado, y esto de alguna manera muestra lo que ha venido ocurriendo en el mercado colombiano, las interrupciones de alguna manera, aunque no explícitas, sí implícitas en los volúmenes de negociación, porque las movilizaciones pues han dificultado también el tema operativo en algunas, bueno, en el mercado como tal más bien. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Por lo tanto, para hoy reiteramos, esa zona de 3.430 es muy fuerte, a la alza el siguiente nivel está el 3.450 y a la baja el 3.400 son esos rangos que vemos para las próximas jornadas como rangos de referencia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniel y Jairo Alonso para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos menores a 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC y títulos IBRs hasta plazos de 2 años. Por el lado de las tasas de negociación, se siguen viendo desvalorizaciones mensuales, mayormente los títulos IBR a plazos de 1 año con 17 puntos básicos, seguidos de los TSUR a plazos de 3 años con cerca de 9 puntos básicos de desvalorización. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.465 y 605 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 4.1 básicos en promedio, mientras los test UR también presentaron valorizaciones de 0.06 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 9.700 millones a través del sistema transaccional y 440.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2022. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. Los esperamos el día de mañana con un nuevo comité. Muchas gracias.